Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Fernando S. Valero González es director de la Clínica de Reconstrucción Articular Hombro y Codo, SC, titular del curso de alta especialidad en reconstrucción de articular, hombro y codo, Hospital Ángeles del Pedregal, exdirector del Comité de Hombro y Codo del Colegio Mexicano de Ortopedia, expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo, ACE, y expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva, Articular y Artroscopía, AMECRA. El doctor Valero hablará sobre artroplastía en el tratamiento de la artropatía por inestabilidad del hombro y o su tratamiento. En esta ocasión vamos a hablar de la artroplastía en el tratamiento de la artropatía por inestabilidad del hombro y o su tratamiento, y con dos focos específicos: a quién sí y si esta resuelve la inestabilidad que sufre nuestro paciente. Este es mi conflicto de interés. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando del paciente que llega y dice: doctor, me duele el hombro. Y uno dice: pero no se luxa, ¿verdad? Y cuando uno ve la radiografía, pues sí, toda cuadrada, ya sin espacio articular, con osteofitos, con una esclerosis muy importante, con las anclas de fuera. Pues sí, obviamente eso no se va a luxar, pero eso ya es una artropatía. Y les vuelvo a repetir, lo hemos platicado muchas veces: la artropatía es la destrucción de una articulación cuando tiene una causa claramente determinada, como es la inestabilidad o las anclas, y se difiere del proceso natural, que es la osteoartritis, para que nos queden claras las ideas. La etiología de la artropatía, bueno, se conjuntaron los tres problemas que había antes, que se habían identificado: la artropatía por dislocación, la artropatía por los procesos capsulares de tratamiento y la artropatía por el uso de anclas. Esas tres se conjugaron y se definieron en un solo nombre: la artropatía, ¿de acuerdo? Por inestabilidad. El problema grave es que no se entiende la lesión. El problema es que si la misma inestabilidad no es bien comprendida por muchos colegas, pues el problema se expande o se extiende hacia su complicación, que es la artropatía. Muchas veces es por problemas de errores de tratamiento, como podemos ver aquí: nudos encima de la glena, un ancla de fuera, ¿sí? Y obviamente los resultados de las anclas bioabsorbibles que dejan estos quistes y comprometen la vida de la articulación. No podemos hablar de inestabilidad y dejar a un lado a Hovelius. Hovelius en el 2009 presentó su trabajo basado en el registro sueco, seguimiento de más de 200 hombros por 25 años, e identificó 55% de presencia de artropatía en esa muestra, de diferentes grados, pero presencia de más del 50%. Y se fue a ver qué relación había con la recurrencia, y aquí lo que llama más la atención es el hecho de que aquellos pacientes que no tenían lesión, no tenían recidiva, aquellos pacientes que no habían sido tratados, habían tenido un episodio único, 18% de ellos tenían artropatía. Así que la recurrencia hay que no nada más echarle la culpa de bote pronto. Definitivamente hay un concepto básico que se ha hecho mucho énfasis recientemente y que no se ha sabido apreciar por la mayoría de los ortopedistas que atienden problemas de hombro. Y es el hecho que todo el mundo se va contra los ligamentos, contra el labrum, contra el bancar, contra el slap, contra todos, y pocos se detienen a pensar que existen lesiones condrales. Estas pueden ser impactadas, estas pueden ser en forma de oblea, que no son fácilmente identificables cuando ponemos el artroscopio dentro o inclusive en la misma resonancia. Pero hay que pensar que esto puede existir, hay que ir a buscar si en el receso axilar no hay fragmentos de hueso, fragmentos de cartílago, ¿sí? Para extraerlos en un momento y pensar que esa puede ser el desarrollo de una futura artropatía. Es importante clasificar. Si no clasificamos, no sabemos a qué nos enfrentamos. Bodor presenta este trabajo con dos puntos muy importantes. El primero es la clasificación. La clasificación tiene que ver con tres aspectos: las características del espacio articular, la presencia de quistes o de esclerosis y la presencia de osteofitos. Y esto va a tener diferente puntaje, y este puntaje se va a traducir en una clasificación que habla de nula, ¿sí?, mínima, moderada,
o severa, y de esa manera podemos identificar cuál es el siguiente paso para nuestro paciente. Indicación de la artroplastía, el punto importante es 1. La indicación formal es la destrucción. Un paciente que llegue, no sé, que le duele, que no puede moverse, que le hicieron hace muchos años una cirugía o hace pocos años una cirugía y que en este momento tiene dolor y limitación, y le tomamos una radiografía simple, no hablo de tomografías ni otra, una radiografía simple, y tiene una destrucción del hombro con presencia o no de material de fijación, ese paciente ya per se es candidato a una artroplastía. Ya veremos qué tipo de artroplastía, pero ese paciente es candidato a una artroplastía. El otro caso lo representan los defectos óseos, y aquí hablamos fundamentalmente de los humerales. Las lesiones de más del 40%, Hill-Sachs de más del 40% es igual a artroplastía. Y hay otro tipo de pacientes en los cuales la presencia de inestabilidad más defecto glenoideo más datos de destrucción en la glenoides o cambios degenerativos en la glenoides son indicación de artroplastía. ¿Qué tipo de artroplastía? Bueno, la resuperficialización, que ya desgraciadamente ya no se encuentra en México, era una muy buena opción cuando tenemos defectos de menos del 40%, Hill-Sachs de menos del 40% en la cabeza. Podíamos usar esta prótesis. Era una prótesis que era muy bien manejada por los jóvenes. Hay seguimientos a casi 30 años con el sistema de Copland. O sea, era un buen implante. Desafortunadamente ya no se encuentra en México, pero tenía inclusive la posibilidad de hacerse total. Algunas las hicimos totales nosotros. La prótesis anatómica, bueno, pues aquí se lo señalo muy claro. Para usar una prótesis anatómica o una EMI necesitamos tener manguito de los rotadores. Pero hay dos entidades donde tenemos que tener mucho cuidado para usar la prótesis anatómica. Una de ellas es la glenoides B2 de Bach, que definitivamente hoy por hoy la mejor manera de manejar esas prótesis, esos defectos, es con una prótesis reversa. Yo sé que hay defensores de las calzas metálicas, de las prótesis glenoideas con escalón, del Step Tech, por decirlo de alguna manera, pero lo que mejor funciona es una reversa, ¿de acuerdo? Y el otro aspecto importante es que debemos de tener una cabeza extendida por si acaso nuestro paciente tiene una lesión supraespinosa no recuperable, pero ya es muy poco lo que nosotros vemos ese tipo de patologías, pero si hubiera, las opciones serían una cabeza extendida o una prótesis reversa. Ya hablamos de la indicación de la reversa. Bueno, aquí hay un estudio que es de este año que compara los tres sistemas, la hemiartroplastía, tres filosofías, la hemiartroplastía, la artroplastía total anatómica y la artroplastía total reversa. Y al final del día, lo que vemos nosotros es que en el subgrupo de las prótesis reversa da los mejores seguimientos y sobre todo tiene la menor tasa de revisión. Y la otra indicación de bote pronto sería definitivamente en aquel paciente de más de 65, 70 años que tiene una fractura de más del 7% de la glena, ¿sí? Y que presenta inestabilidad. Ese paciente también es candidato a una artroplastía reversa. La segunda pregunta era si la prótesis per se, ¿sí?, podía curar la inestabilidad. Pues en teoría debería ser sí, pero la verdad es que si nosotros tenemos una prótesis colocada con una mala indicación, esto es, no se estudió, no se midió, no se determinó cuál era el mejor implante y cuál era la mejor colocación de ese implante, esto va a seguirse luxando. Si la técnica con la que lo ponemos, y es que hay muchos que siguen pensando que están poniendo una cadera, no es una cadera, es un hombro y tiene ciertas orientaciones, ciertos grados, ciertas determinaciones que hay que evaluar puntualmente. Y el tercer aspecto que es importante es la mala rehabilitación. Seguimos adoleciendo de buenos rehabilitadores, de gente que se comprometa a aprender acerca de la rehabilitación de hombro. Es bien curioso cuando un rehabilitador me dice que en 10 sesiones me saca una patología de mango rotador, cuando el esquema americano y europeo de las sociedades de rehabilitación hablan de esquemas de 29 semanas. Está interesante. Medir, claro que tenemos que medir. No se puede, la inestabilidad, quien en la actualidad, que en el día de hoy, en el 2020, no mide las lesiones de la inestabilidad, no sabe usar los programas para medir, o no entiende o puede unir lo que votan estos programas, está tratando mal. Esto no se trata de hacer bancar o hacer replizaje o poner una prótesis. Esto es lo que se trata, es de resolver un problema. Y eso solamente lo podemos hacer si medimos. Modona nos ayuda con el ángulo alfa para que sea fácil determinar la retroversión. La gente se sigue complicando la existencia entre la anteversión
escapular y la retroversión glenoidea. Son complementarios pero opuestos simultáneamente, así que es importante determinar la retroversión. ¿Qué hay para llevar a casa? Bueno, la artropatía por inestabilidad o su tratamiento es más frecuente de lo que se piensa. Aún los que no recurren o los que no se les da tratamiento desarrollan artropatía hasta en el 18%. La principal indicación de la artroplastia es en presencia de artropatía, o sea, de destrucción. Y la segunda indicación es en los defectos óseos-humorales capitales de más del 40%. Ahí dice menos, pero es más del 40%. Las causas de falla en la artroplastia en inestabilidad es su mala indicación. Esto es, seguimos, así falla. La principal razón de hacer una prótesis en el momento actual es a consecuencia de su tratamiento. Y se cometen unos errores, mala indicación, una mala selección del tratamiento para un caso, y es una mala indicación de la selección de la prótesis para ese caso, y entonces va a fallar. La mala implantación es obvia y la mala rehabilitación ya lo comentamos. Tratándose de la inestabilidad glomerular hay que medir, después medir y al final clasificar. Antes de proponer cualquier tratamiento, esta conducta se traducirá en una disminución de la incidencia de artropatía definitivamente, ¿de acuerdo? Y por lo tanto de menos indicaciones para la artroplastia. Agradezco al comité organizador por haberme brindado la oportunidad de estar con ustedes en esta ocasión y quedo de ustedes. Muchas gracias.